Durante muchísimo tiempo, la gente solo tenía una pregunta sobre Marte. ¿Qué hay realmente en su superficie? Antes, solo podíamos observarlo con telescopios desde la Tierra, y lo único que veíamos antes era un pequeño punto rojo en el cielo. Pero ahora la situación es muy diferente. Ahora hay naves espaciales orbitando Marte, y ya hay rovers explorando su superficie. Y gracias a eso, ahora sabemos más sobre Marte que sobre cualquier otro planeta aparte de la Tierra. Poco a poco hemos visto los enormes cañones por los que antes corría agua. También hemos seguido las gigantescas tormentas de polvo que pueden cubrir casi todo el planeta. Y sobre todo ya hay algunas señales que muestran que posiblemente hubo vida en Marte, aunque haya pasado muchísimo tiempo. Pero lo sorprendente es que, a pesar de todo lo que ya hemos aprendido sobre esto, el planeta rojo sigue sorprendiéndonos. Y recientemente el rover Perseverance de la NASA detectó algo que realmente no esperaban. De hecho, los científicos casi habían perdido la esperanza de encontrarlo. Es un sonido muy débil, un pequeño crujido que suena como cuando desconectas una bocina del cable jack. Amigo. Y según algunos investigadores, esa podría ser la primera evidencia de relámpagos en Marte, un fenómeno que los científicos han estado buscando durante décadas. Aunque usaron equipo especial y varias misiones antes, todavía no había evidencia clara. Así que la pregunta ahora es, ¿por qué hasta ahora lo escucharon? ¿Qué significa esto para Marte? ¿Y es posible que esto tenga un efecto en las futuras misiones humanas? Y eso es lo que vamos a averiguar. Pero antes de que empecemos, no olvides darle like a este video. Eso significa mucho para nosotros los creadores de contenido. Muchas gracias y ahora vamos a empezar. Hoy vamos a ir a Marte para investigar un sonido muy pequeño. Un sonido que casi pasa desapercibido, porque es posible que ese simple crujido sea la clave para que podamos entender cómo funciona realmente la atmósfera de Marte y cómo se forman sus tormentas. Y también por qué la química de su superficie es diferente. Y si realmente será seguro para los humanos caminar allí algún día. En 1976, la NASA logró aterrizar con éxito en la superficie de Marte por primera vez usando el módulo de aterrizaje Viking. Solo unos meses después, el Viking 2 siguió. Esas dos misiones fueron las primeras en darle a la humanidad imágenes claras y de cerca, a color, de la superficie de Marte. Y también fue la primera vez que el mundo vio su verdadero aspecto. Un vasto desierto rojo y marrón, silencioso, polvoriento y cubierto por un cielo color naranja. Desde entonces, varias misiones espaciales han enviado módulos de aterrizaje y vehículos exploradores a Marte. Actualmente todavía hay dos que siguen explorando activamente mientras se hace este video, y estos son el rover Curiosity y el rover Perseverance de la NASA, y gracias a estos dos exploradores robóticos hemos aumentado mucho nuestro conocimiento sobre Marte. Descubrimos que una vez, gran parte del planeta estuvo cubierta de agua líquida. Antes había ríos aquí, había lagos, y también es posible que haya habido un océano antiguo, pero eso no es todo. Los científicos también descubrieron que, hasta hoy, todavía hay grandes reservorios de agua en Marte, pero ya no es como el agua que tenemos aquí en la Tierra. La mayor parte de esta agua ya está congelada y enterrada bajo tierra como hielo, escondida debajo de una gruesa capa de polvo y rocas. Y mientras más estudiamos Marte, más misterioso se vuelve. Aún así, mientras los rovers continúan explorando Marte, ya han experimentado muchos tipos de clima allá. A veces el sol es muy brillante. A veces casi no se puede ver el entorno debido a los fuertes vientos y las tormentas de polvo muy densas. Pero en medio de todo eso, hay algo que realmente ha estado ausente por mucho tiempo: los relámpagos. Ya hemos visto relámpagos en diferentes planetas del sistema solar. En 1979, la nave espacial Voyager 1 detectó por primera vez destellos intensos en Júpiter mientras pasaba por ahí. Y en los años siguientes, la evidencia se volvió aún más clara cuando la sonda Juno de la NASA obtuvo imágenes muy cercanas de una tormenta eléctrica en Júpiter. En Saturno es aún más intenso. Hay tormentas ahí que alcanzan miles de kilómetros de longitud, y los rayos ahí pueden ser casi 10,000 veces más fuertes que los rayos aquí en la Tierra. En 2009, la nave espacial Cassini incluso detectó una tormenta eléctrica enorme en Saturno que duró casi 8 meses. Pero en Marte no hay nada de eso. Durante muchísimos años, por más que buscaron los científicos,
No hay evidencia clara de rayos hasta ahora, y esto es un descubrimiento enorme. Porque el rayo no es solo una luz que aparece de repente en el cielo cuando hay tormenta. En la Tierra su papel es muy importante en la atmósfera de nuestro planeta. Normalmente el rayo se forma cuando pequeñas partículas de hielo chocan dentro de las nubes de tormenta. Cuando eso sucede, las partículas adquieren una carga eléctrica. Algunas se vuelven positivas y otras negativas. A medida que esa carga sigue aumentando, llega un punto en que el aire entre la nube y el suelo ya no puede contenerla, y es entonces cuando ocurre una descarga muy poderosa. El relámpago y la energía que libera alcanza una temperatura extremadamente alta. En solo un instante muy breve, el aire alrededor del rayo se calienta a más de 27.000 grados Celsius. Eso es incluso más caliente que la superficie del Sol. Debido a la enorme cantidad de energía, las moléculas de nitrógeno y oxígeno en la atmósfera se rompen. Después vuelven a unirse y forman lo que se llama óxidos de nitrógeno. Cuando eso se mezcla con el agua de lluvia, cae al suelo y sirve como fertilizante natural para las plantas. En pocas palabras, los relámpagos ayudan a mantener vivo y saludable el ecosistema de la Tierra. Pero eso no es lo único que hacen. Los relámpagos también ayudan en la formación de ozono en la atmósfera. Y el ozono es muy importante porque es una de nuestras protecciones contra los peligrosos rayos UV del Sol. Y no solo los rayos UV son peligrosos que vienen del espacio. La energía que emite el Sol es muy fuerte. Por eso, nunca es seguro mirar directamente al Sol a simple vista. Y este año seguro que más personas se sentirán tentadas a hacerlo, porque el 12 de agosto habrá un eclipse solar total que se podrá ver en algunas partes de Islandia, Groenlandia, Rusia y España. Es uno de los espectáculos más impresionantes y raros de la naturaleza. Aunque no estés en la ruta exacta del eclipse total, todavía hay lugares en el este de Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Europa y el norte de África donde se podrá ver una gran parte del Sol cubierta por la luna. Es muy importante tener la protección adecuada al observar un eclipse, porque mirar directamente al Sol sin el equipo correcto puede causar daño permanente a los ojos. Aún así, según algunos científicos, es posible que los relámpagos tengan un papel importante en el origen mismo de la vida en nuestro planeta. Existen teorías que dicen que las fuertes descargas eléctricas en la antigua Tierra posiblemente ayudaron a formar moléculas orgánicas importantes como el ARN y los aminoácidos. Y esas moléculas son algunos de los bloques de construcción más importantes de la vida. Así que en realidad, el relámpago no es solo una luz deslumbrante en el cielo, es una de las partes más importantes de los sistemas naturales de la Tierra. Y si el relámpago es así de importante para la química de la atmósfera aquí en nuestro planeta, es posible que tenga el mismo papel en Marte. Aún así, hay un gran problema. Marte no es como la Tierra, Júpiter o Saturno. Esos planetas tienen atmósferas muy densas y sistemas de tormentas enormes, mientras que la atmósfera de Marte es muy delgada. De hecho, es más de 100 veces más delgada que la atmósfera de la Tierra. Y debido a eso, es más difícil que se forme el tipo normal de relámpago que vemos aquí en nuestro planeta. Pero hay algo importante que los científicos han descubierto. Resulta que el relámpago no solo puede formarse en las nubes de tormenta. Aquí en la Tierra hay otra situación donde ocurre el relámpago dentro de las erupciones volcánicas. En 2023, un guía turístico en Guatemala capturó unas imágenes sorprendentes del volcán de fuego. Mientras el volcán seguía en erupción, se podían ver fuertes destellos de relámpagos dentro de la densa nube de ceniza. Y la razón de esto es casi la misma que la de un rayo común. Mientras las partículas de ceniza y polvo giran y chocan dentro de la nube volcánica, adquieren una carga eléctrica, y cuando la carga acumulada es demasiada, se libera en forma de rayo, y si hay algo que abunda en Marte, eso es el polvo. El viento en Marte es muy fuerte y puede crear enormes torbellinos de polvo que alcanzan hasta 19 kilómetros de altura. Eso es más alto que la mayoría de las montañas aquí en la Tierra. Según algunas estimaciones de los científicos, es posible que haya hasta 145 millones de torbellinos de polvo moviéndose sobre la superficie de Marte en cualquier día. Y no solo eso, también hay tormentas de polvo gigantes en Marte que son enormes. A veces pueden cubrir casi todo el planeta. En el primer año de las misiones Viking, en 1976,
Las dos sondas detectaron de inmediato dos tormentas de polvo globales. Estas se forman debido al calentamiento estacional de Marte. A medida que algunas partes del planeta se calientan, el aire caliente asciende y crea sistemas de tormentas enormes, casi del tamaño de continentes, y a veces cada 3 años marcianos, lo que equivale a aproximadamente 5.5 años terrestres, estas tormentas se unen hasta cubrir todo el planeta. Hasta ahora, los científicos aún no están seguros de por qué hay largos intervalos entre estas supertormentas, pero hay una teoría. Debido a que la órbita de Marte es más alargada que la de la Tierra, hay momentos en que se acerca más al Sol, y cuando es verano en el hemisferio sur de Marte, el planeta recibe un calor más intenso. Aunque el viento allá no es tan fuerte como en la Tierra, llegando solo a casi 100 kilómetros por hora, eso es suficiente porque el polvo en Marte es muy fino. Cuando esto flota en la atmósfera, casi bloquea la luz del Sol, y eso es un gran problema para los rovers que funcionan con energía solar. De hecho, el 10 de junio de 2018, una tormenta global de polvo fue la razón por la que terminó la misión del Opportunity Rover. Después de que todo el planeta fue cubierto por una gruesa capa de polvo, ya no tuvo suficiente energía para volver a encenderse. Y ahí terminó una de las misiones de rover más importantes en la historia de la exploración de Marte. Pero aunque esto fue una mala noticia para los planificadores de la misión, ese polvo que giraba era exactamente el tipo de condición que podría generar relámpagos. Así que durante muchísimos años los científicos lo buscaron una y otra vez. Durante 5 años, el Mars Express de la Agencia Espacial Europea intentó escanear las tormentas de polvo en Marte para buscar aunque fuera la más mínima señal de actividad eléctrica, pero no encontraron nada. La ESA también envió el módulo Schiaparelli con un instrumento especial para medir la actividad eléctrica en la atmósfera de Marte, pero no pudo cumplir su misión. En octubre de 2016, mientras se acercaba a la superficie de Marte, tuvo una falla de software. Su paracaídas se desprendió demasiado pronto y el módulo se estrelló en la superficie del planeta. Más tarde, la cámara HiRISE del Reconnaissance Orbiter de la NASA incluso captó el lugar exacto del accidente desde la órbita. Pero ahora, después de una década de búsqueda, es posible que finalmente se haya encontrado evidencia de relámpagos en Marte. Y lo más sorprendente es que en realidad eso no era lo que estaba buscando el rover Perseverance. El trabajo principal de su instrumento SuperCam es estudiar las rocas en Marte. Lo hace usando un láser. Dispara un láser a las rocas. Luego analiza la luz y el sonido que produce la pequeña explosión. Pero mientras el micrófono de SuperCam escuchaba el sonido de las rocas, escuchó otra cosa, un chisporroteo extraño. Y al principio, los científicos no estaban seguros de qué eran esos pequeños estallidos. Pero este descubrimiento fue tan interesante que un grupo de investigadores sobre Marte, liderados por Baptiste Chit del Instituto Francés de Investigación en Astrofísica y Planetología, revisó cuidadosamente casi 45 meses de grabaciones del micrófono de SuperCam. Y después de analizar muchísimos datos, encontraron 55 estallidos acústicos en el transcurso de 2 años marcianos. Y lo más sorprendente es que la mayoría de esos sonidos ocurrieron mientras había tormentas o remolinos de polvo alrededor. A medida que avanzaba su estudio, se preguntaban cada vez más, ¿será posible que este sea realmente el primer sonido de un rayo en Marte? ¿O tal vez hay otra explicación para esos misteriosos sonidos? A pesar de esto, en el artículo de investigación publicado en la revista Nature en noviembre de 2025, Baptiste Chit y su equipo analizaron una por una todas las posibles explicaciones sobre el misterioso sonido que escuchó el rover Perseverance. Una de las cosas que pensaron fue que tal vez el propio rover fue el que generó la descarga eléctrica. Es posible que haya electricidad estática o ruido mecánico proveniente de su propio equipo, pero cuando compararon el sonido con todos los ruidos conocidos del rover, no coincidía. El crujido que grabó el micrófono de la SuperCam era realmente diferente. Después tenían otra teoría. Tal vez una pequeña partícula de polvo golpeó el micrófono o su carcasa, por eso se produjo el sonido de estallido. Eso podría haber sido posible, pero hay un problema. El simple golpe de una partícula de polvo no puede explicar la interferencia eléctrica que acompañó al sonido. Eso significa que realmente ocurrió una actividad eléctrica. Así que el equipo se preguntó cómo podrían demostrar si realmente fue un rayo
lo que escuchó el Perseverance. Y aquí es donde su experimento se volvió más interesante. En lugar de hacer solo simulaciones por computadora, intentaron recrear aquí en la Tierra las condiciones de una tormenta de polvo en Marte. Usaron una réplica del instrumento SuperCam. Después, frotaron partículas para generar electricidad estática. Es casi lo mismo que sucede con el polvo giratorio en Marte. Mientras hacían eso, el micrófono grababa los sonidos y las señales eléctricas que se generaban. Y el resultado es casi exactamente igual al pico electrónico que escuchó el rover Perseverance en Marte. Después de analizar todos los datos, el equipo llegó a una sola conclusión. Según ellos, la explicación más probable para los 55 sonidos misteriosos que grabó el rover son descargas eléctricas causadas por relámpagos en Marte. Pero la historia no terminó ahí. En febrero de 2026, otro grupo de científicos aportó nueva evidencia. Mientras analizaban más de una década de datos de la nave espacial Maven de la NASA o la misión de evolución de la atmósfera y volátiles de Marte, notaron algo extraño, una señal pequeña pero muy importante. La llaman onda Whistler. Aquí en la Tierra, las ondas Whistler son señales de radio de baja frecuencia que viajan a lo largo de las líneas del campo magnético del planeta antes de desvanecerse poco a poco. Pero lo más importante de esto es su origen, porque normalmente las ondas Whistler están directamente conectadas con la actividad de los rayos. En pocas palabras, es una señal muy fuerte de que hay rayos. Los científicos ya han detectado ondas Whistler en otros planetas como Júpiter, Saturno y Neptuno. Todos esos planetas tienen campos magnéticos fuertes y tormentas eléctricas en su atmósfera, pero en Marte esto no se había visto antes. Y hay una razón para eso. Marte no tiene una magnetosfera global como la Tierra o Júpiter. Su actividad interna en el núcleo se detuvo hace miles de millones de años. Por eso su campo magnético planetario también se debilitó. Pero eso no significa que haya perdido completamente su magnetismo. Todavía existen campos magnéticos localizados en la corteza en algunas partes de Marte. Y según los científicos, estos son más fuertes en el hemisferio sur del planeta. Ahora, los investigadores creen que es posible que por ahí pasen las ondas Whistler cuando hay actividad similar a relámpagos en esas áreas. Y aquí es donde todo se vuelve aún más misterioso. Porque si esto es cierto, ¿con qué frecuencia ocurren los relámpagos en Marte? Hasta ahora, de más de 100.000 puntos de datos de Maven que se han analizado, el equipo solo ha encontrado una onda Whistler en la ionosfera de Marte y solo duró 0.4 segundos, es muy corto, muy rápido y muy difícil de detectar. Según los científicos, se necesitan condiciones muy específicas para que se forme. Debido a que los campos magnéticos de Marte son débiles e inestables, la nave espacial Maven tenía que estar exactamente en el lugar y momento correctos para detectar la onda Whistler. Y es casi imposible predecir cuándo sucederá eso. Pero según los investigadores, el hecho de que sea raro verlo no significa que no exista. De hecho, mientras combinaban el descubrimiento de la onda Whistler y los misteriosos chasquidos que grabó el rover Perseverance, se convencieron aún más de que probablemente sí hay relámpagos reales ocurriendo en Marte. Pero según los científicos, es probable que el relámpago en Marte se vea diferente al rayo aquí en la Tierra. No son esos grandes rayos que caen de las nubes hacia el suelo. Se parece más a la electricidad estática. Es como esa pequeña descarga eléctrica que sientes cuando caminas sobre una alfombra con calcetas y luego tocas una perilla de metal. Es pequeña, rápida, pero aún así tiene carga. Y como hay muchísimas tormentas de polvo y remolinos de polvo girando todos los días en Marte, es posible que millones de estas pequeñas descargas eléctricas estén ocurriendo en todo el planeta. Y esto es algo muy importante para nuestro entendimiento de Marte porque cuando el polvo está cargado eléctricamente, es más fácil que el viento lo lleve. También cambia la forma en que las partículas de polvo se agrupan mientras vuelan en la atmósfera. Eso significa que los relámpagos no son solo el resultado de una situación climática. También es posible que esta sea una de las razones por las que las tormentas allá se vuelven más fuertes y se extienden más. Pero hay otra posibilidad aún más sorprendente. Es posible que los relámpagos también sean la clave para resolver uno de los mayores misterios sobre Marte. Durante muchas décadas, los científicos han notado que Marte está lleno de lo que llaman sustancias oxidantes. Estas son sustancias altamente reactivas que pueden destruir o alterar otras moléculas con las que entran en contacto. Esto se ha detectado repetidamente en el suelo y la atmósfera de Marte, pero durante mucho tiempo ha sido un misterio cómo exactamente se forman estos químicos.
Ahora hay una nueva teoría. Es posible que las pequeñas descargas eléctricas de los rayos marcianos sean la pieza faltante del rompecabezas. Aunque los rayos en Marte son más débiles que en la Tierra, su energía sigue siendo suficiente para romper las moléculas y formar nuevos compuestos químicos. Esto incluye el peróxido de hidrógeno y los percloratos, dos sustancias que abundan en Marte. Y aquí es donde se complica aún más nuestra búsqueda de vida en el planeta, porque estos oxidantes son demasiado agresivos para las moléculas orgánicas. Rápidamente destruyen los rastros químicos que posiblemente dejaron cualquier forma de vida que alguna vez existió en Marte. En pocas palabras, aunque haya existido vida antigua en Marte, es posible que casi toda la evidencia de esto ya haya sido borrada de la superficie del planeta. La atmósfera y el suelo de Marte funcionan como un esterilizador natural. Poco a poco va borrando los rastros de material orgánico durante un periodo de tiempo muy largo. Por eso, según los científicos, si realmente queremos encontrar evidencia real de vida en Marte, no basta con buscar solo en la superficie. Tenemos que excavar más profundo, bajo tierra, dentro de las rocas o en los sedimentos que han estado enterrados y protegidos contra los oxidantes fuertes durante mucho tiempo. Esta es la única manera adecuada y, por así decirlo, la más segura de encontrar rastros de vida si es que realmente existió alguna vez en Marte. Pero según los investigadores, ahí no terminan los efectos de los rayos marcianos. Hay otro gran problema. Y esto afecta directamente al rover Perseverance y a otras máquinas que actualmente están funcionando en la superficie de Marte, porque cuando el polvo está cargado eléctricamente se vuelve muy pegajoso. Es como la electricidad estática. Si alguna vez has esparcido bolitas de beanbag o pequeñas bolas de unicel, sabes lo difícil que es quitarlas. Cuando las pequeñas bolitas chocan entre sí, adquieren una carga estática y por eso se pegan a las manos, la ropa, la escoba, prácticamente a todo. Eso mismo pasa en Marte. Cuando las partículas de polvo allá se cargan, se adhieren fuertemente a la superficie de los rovers. Poco a poco van cubriendo los instrumentos, cámaras, sensores y especialmente los paneles solares. Y eso es un gran problema porque la mayoría de los módulos de aterrizaje y rovers en Marte usan energía solar. Cuando los paneles solares se cubren de polvo, poco a poco disminuye la energía que recogen del sol y a veces terminan apagándose por completo. Eso fue exactamente lo que le pasó al módulo de aterrizaje InSight de la NASA en diciembre de 2022. Debido a la gran cantidad de polvo que se acumuló en sus paneles solares, se quedó completamente sin energía y después de eso ya no volvió a encenderse. Se quedó en silencio en la superficie de Marte, pero a pesar de ese problema, las futuras misiones a Marte siguen adelante. Actualmente la Agencia Espacial Europea está construyendo el rover Rosalind Franklin que planean lanzar en 2028. Mientras tanto, la ISRO de la India también está desarrollando su propia misión a Marte, que se llama Misión de Aterrizaje en Marte, o Mangalyaan 2 está planeado enviarlo a Marte para el año 2030. Pero lo más emocionante de todo eso, es posible que en los próximos años no solo haya robots en la superficie de Marte, porque tanto la NASA como SpaceX tienen grandes planes de enviar personas a Marte dentro de la próxima década. De hecho, según los planes de SpaceX, tienen como objetivo enviar las primeras naves Starship a Marte alrededor del año 2026. Ahora la pregunta es, ¿esto es peligroso para los futuros astronautas? Hay buenas noticias. Lo más probable es que la primera persona que pise Marte no será alcanzada por rayos fuertes como los de la Tierra, porque los relámpagos marcianos son demasiado débiles allá. Pero eso no significa que sea inofensivo, porque aunque solo sean pequeñas descargas eléctricas, todavía es posible que afecten los equipos de los astronautas. Esto puede interferir con los sensores, la electrónica, el equipo de comunicaciones o con otros sistemas críticos necesarios para sobrevivir en Marte. Así que, aunque los rayos en Marte no sean tan dramáticos como los que vemos aquí en la Tierra, siguen siendo un verdadero reto de ingeniería para las futuras misiones humanas. Y según los científicos, todavía se necesita mucha más investigación antes de que podamos entender completamente cómo funciona realmente el relámpago en Marte. Pero este simple descubrimiento del rover Perseverance es suficiente para abrir un nuevo capítulo en el estudio sobre el planeta rojo. Y esto solo demuestra que, aunque llevamos décadas observándolo, Marte sigue sorprendiéndonos. Y si esto es lo que apenas estamos descubriendo ahora, ¿qué más encontrarán los rovers en el futuro?